El inicio de una vida, llena de misterios. Eduardo Manzano, antes de la fama del barrio al escenario. Una vida marcada por el humor, el dolor y los secretos que nunca confesó en vida. Introducción. La muerte de Eduardo Manzano no solo significó la partida de uno de los grandes íconos de la comedia mexicana, sino que también abrió la puerta a una serie de revelaciones que, durante décadas, permanecieron ocultas bajo una apariencia de risas, profesionalismo y carisma inquebrantable. Este capítulo inicial se adentra en los primeros años de vida de un hombre que, detrás de cada broma y cada actuación, ocultaba cicatrices del alma y verdades que ni siquiera su círculo íntimo conocía. Para entender el impacto de sus secretos revelados tras su fallecimiento, primero debemos mirar atrás hacia sus raíces, de su infancia y su transformación de un niño curioso en una figura entrañable de la televisión mexicana. Los primeros años, entre carencias y sonrisas. Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, en una familia modesta que vivía en el corazón del entonces bullicioso barrio de Tacuba. Su padre, don José Manzano, era un hombre recto y trabajador, empleado en una imprenta, mientras que su madre, doña Ernestina Gómez, era ama de casa y costurera por necesidad más que por pasión. La familia Manzano enfrentó dificultades económicas desde el principio, pero lo que les faltaba en dinero lo compensaban con afecto, valores y una fuerte conexión familiar. Desde muy joven, Eduardo mostró una inclinación innata por hacer reír a los demás. A los 6 años, ya imitaba a los locutores de la radio con una precisión que sorprendía a sus padres. Sus hermanos menores, Luis y Carmen, solían ser sus primeros públicos y reían a carcajadas ante sus ocurrencias, sin saber que estaban presenciando el nacimiento de un talento que marcaría generaciones enteras. Pero en aquel hogar humilde también se respiraba silencio y tensión. Aunque su padre era proveedor responsable, las ausencias emocionales eran frecuentes. Don José, hombre de carácter severo, rara vez mostraba afecto, y esa carencia marcaría profundamente a Eduardo, quien desde niño aprendió a canalizar su necesidad de atención a través del humor. La sonrisa, para él, no solo era una herramienta de conexión, sino un escudo contra la tristeza. Educación e influencias formativas. Estudió la primaria en la escuela pública Benito Juárez, donde sus maestros destacaban su inteligencia aguda y creatividad desbordante. Sin embargo, era también un niño inquieto, disperso y con una imaginación que parecía no tener límites. Sus calificaciones eran buenas, pero sus conductas en clase solían ser disruptivas. Hacía imitaciones de los profesores, escribía poemas satíricos, organizaba pequeñas obras con sus compañeros, lo cual le valió castigos constantes y una fama de payaso de la clase, un apodo que él mismo adoptó con orgullo. A los 12 años, un evento marcaría un punto de inflexión en su vida, la muerte súbita de su abuelo materno, don Tomás, quien había sido su figura paterna más cercana. A diferencia de su padre, el abuelo Tomás sí compartía tardes de conversación, enseñanzas y consejos con Eduardo. La pérdida dejó una herida emocional profunda que el joven Manzano nunca terminó de procesar. Fue entonces cuando comenzó a escribir en pequeños cuadernos lo que él llamaba diálogos con los que ya no están, una práctica que lo acompañaría incluso durante sus años de fama y que más tarde, tras su muerte, se convertiría en una de las piezas claves para entender sus secretos. El encuentro con el teatro y la radio. Durante su adolescencia, Eduardo encontró refugio en la radio. En las tardes, después de ayudar a su madre en el taller de costura, se sentaba frente a la antigua radio Zenit de la casa y escuchaba programas cómicos como La Tremenda Corte, Chucho el Roto o Los Polivoces. Estos programas no solo lo hacían reír, sino que encendían en él una pasión por la interpretación. Comenzó a enviar cartas a estaciones de radio fingiendo ser adulto, ofreciendo guiones e ideas para sketches cómicos. Algunas de esas cartas fueron contestadas con sorna, otras ignoradas, pero él no se rindió. A los 16 años, gracias a una beca otorgada por un programa juvenil del gobierno, logró inscribirse en la Escuela de Arte Teatral del INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue allí donde conoció a varios jóvenes con aspiraciones similares, comediantes, actores, guionistas. Uno de ellos fue Héctor Suárez, quien más adelante se convertiría en su rival artístico y, paradójicamente, también en su cómplice en uno de los secretos más impactantes de su vida. Durante su formación actoral, Eduardo desarrolló habilidades no solo en comedia, sino también en drama, improvisación y dirección. Participó en obras escolares, escribió adaptaciones de sainetes clásicos y se ganó el respeto de sus profesores por su versatilidad. Pero fuera del aula,
seguía siendo aquel joven con una tristeza interna difícil de ocultar. El doble rostro del comediante del futuro. Al finalizar sus estudios, Eduardo fue reclutado como guionista y actor en un programa de variedades de Radio XSW, donde interpretaba pequeños papeles en radionovelas cómicas. Su talento llamó la atención del productor Arturo Elizondo, quien le ofreció una oportunidad en televisión. En 1960 debutó en un programa de sketches nocturnos junto a Enrique Cuenca, su futuro compañero de aventuras en Los Polivoces. Fue en esa etapa que nació el Polivoz, personaje que sería parte fundamental de su vida artística. El dúo, Manzano y Cuenca, se consolidó como una de las parejas cómicas más queridas y exitosas de México. Pero detrás del éxito comenzaron a surgir las sombras, las presiones del medio, la fama repentina y la necesidad de mantener una imagen impecable lo empujaron a llevar una vida doble. Pese a tener una novia oficial, María Eugenia, con quien años después se casaría, Eduardo mantenía una relación paralela con un joven aspirante a actor que conoció en una obra de teatro universitaria. Esta relación, mantenida en secreto durante más de una década, sería uno de los pilares del misterio que se revelaría tras su muerte. Un hombre de fe y contradicciones. Contrario a la imagen de bonachón y bromista que mostraba en público, Eduardo Manzano era un hombre profundamente espiritual, aunque no necesariamente religioso. Tenía una rutina diaria de meditación, lectura de filosofía oriental y escritura introspectiva. Su casa estaba decorada con símbolos budistas, retratos de pensadores como Carl Jung, y un mural que él mismo pintó con la frase: «La verdad no siempre se dice, a veces se vive en silencio». En entrevistas, cuando se le preguntaba sobre política, religión o sexualidad, solía responder con evasivas o chistes, lo cual era interpretado por muchos como una estrategia cómica. Sin embargo, con el tiempo, algunos periodistas comenzaron a notar que esa actitud escondía algo más profundo, un miedo visceral a ser juzgado, a perder la admiración del público y especialmente a ser abandonado por aquellos que lo rodeaban. El legado de los cuadernos ocultos. Durante años, Eduardo llevó una serie de diarios personales que tituló Las voces de mi interior. En ellos, registraba pensamientos, sueños, confesiones, diálogos consigo mismo y cartas jamás enviadas. Estos cuadernos, escondidos en un compartimiento secreto de su biblioteca personal, fueron encontrados por su nieto mayor semanas después de su muerte. En sus páginas se encuentran revelaciones sobre su vida amorosa, su paternidad no reconocida, su temor a la muerte y su arrepentimiento por haber negado parte de su verdad. Estos documentos, aún no publicados completamente, son la base de esta investigación. Eduardo Manzano fue más que un comediante. Fue un hombre de contrastes, de luces y sombras, de alegrías públicas y dolores privados. El niño que hacía reír a sus hermanos en una casa humilde de Tacuba se convirtió en un ícono nacional que, a lo largo de 6 décadas, entretuvo a millones sin que muchos supieran quién era realmente detrás del telón. Su vida, rica en experiencias, secretos y lecciones, apenas comienza a revelarse tras su partida. Lo que nos espera en los próximos capítulos es un viaje aún más profundo hacia las zonas ocultas de su alma. Amor en silencio. Las relaciones ocultas de Eduardo Manzano. Entre la fama, los aplausos y la máscara de la comedia, se escondía una historia de amor que jamás fue contada. Hasta ahora. Introducción. Con el estrellato llegó la consagración, pero también las cadenas invisibles de la imagen pública, el deber de mantener un perfil perfecto y la constante vigilancia de una sociedad que no perdonaba la diferencia. En este segundo capítulo, nos adentramos en el universo emocional de Eduardo Manzano, sus amores visibles, sus pasiones secretas y la lucha interna que lo acompañó hasta sus últimos días. La figura cómica más entrañable de la televisión mexicana ocultó durante décadas un vínculo sentimental que desafió las normas de su tiempo y que ahora, tras su muerte, comienza a salir a la luz gracias a cartas, testimonios y fragmentos de sus cuadernos personales. El señor Don Barriga tenía un corazón grande, pero también lleno de cicatrices. La relación pública con María Eugenia. Amor, apariencias y rutina. Eduardo conoció a María Eugenia Delgado en 1963 durante una grabación de un programa de televisión donde ella participaba como asistente de vestuario. Ella era elegante, discreta, culta y, sobre todo, profundamente enamorada de Eduardo desde el primer instante. Él, encantador, simpático y carismático,
No tardó en seducirla con sus bromas, flores y promesas de una vida juntos. Se casaron en 1965 en una ceremonia íntima en la parroquia de San Miguel Arcángel en Coyoacán. De esa unión nacieron 2 hijos, Eduardo Jr. y Fernanda. A ojos del público y la prensa, eran una familia modelo. Las fotos familiares decoraban las revistas de espectáculos, los programas de televisión hacían especiales en sus aniversarios de bodas y los presentaban como una pareja sólida en el mundo de los famosos. Pero puertas adentro, la historia era otra. Si bien Eduardo y María Eugenia compartían una amistad profunda, una complicidad basada en años de convivencia y respeto mutuo, la pasión había desaparecido desde los primeros años. Sus agendas divergentes, la presión del medio y, sobre todo, el vacío emocional de Eduardo hicieron que su matrimonio se convirtiera en una sociedad respetuosa pero fría. Uno de los fragmentos de sus diarios describe una tarde en 1978, cuando regresó de una gira por Guadalajara y encontró a su esposa dormida, sola en la cama matrimonial. Escribió: «La cama se siente tan grande, no por el tamaño, sino por el silencio que hay entre los dos. Ella duerme, yo suspiro, nos queremos, pero no nos deseamos. ¿Será este el castigo por no ser valiente? El amor prohibido». Santiago, el actor que marcó su vida. En 1971, Eduardo participó como director invitado en una obra teatral universitaria titulada Sombras en la escena, un drama contemporáneo que trataba sobre la soledad y la búsqueda de identidad. Entre los actores jóvenes del elenco se encontraba Santiago Aranda, un estudiante de arte dramático de apenas 22 años, originario de Veracruz, de mirada penetrante y talento innato. Fue amor a primera vista, aunque jamás lo admitieran públicamente. Durante meses mantuvieron una relación en secreto. Se veían en hoteles discretos, viajaban a pueblos pequeños donde podían caminar de la mano sin ser reconocidos, y se escribían cartas con nombres en clave. Eduardo firmaba como Eneas y Santiago como Patroclo. Estas cartas, encontradas en el interior de un álbum de fotografías oculto en una caja fuerte personal, revelan una pasión intensa, temores profundos y la constante amenaza de ser descubiertos. Uno de los textos más conmovedores data de diciembre de 1972, cuando Eduardo escribió: «Tu amor me salva y me condena. Me hace sentir vivo, pero también culpable. Cada vez que nos despedimos, siento que vuelvo a la mentira de todos los días». Su relación duró más de 7 años. Santiago nunca pidió fama, ni reconocimiento, ni protección. Solo pedía amor y presencia. Pero en 1979, cansado de vivir en la sombra, decidió terminar la relación y mudarse a Barcelona, donde años después se consolidó como dramaturgo. Eduardo nunca lo olvidó. Cada año, en su cumpleaños, le enviaba una postal sin remitente, con una sola palabra: siempre. Otros enamoramientos silenciosos. Aunque la relación con Santiago fue la más significativa, no fue la única. Durante sus años de fama en los años 80 y 90, Eduardo mantuvo vínculos emocionales con otras personas que también formaban parte del medio artístico: bailarines, músicos de orquesta, técnicos de producción. La constante era el anonimato, el sigilo, el temor. En sus cuadernos íntimos, Eduardo reflexiona sobre la diferencia entre el amor real y el amor permitido por la sociedad. Uno de sus textos dice: «Me te enseñaron a reír, pero no a sentir. Me dijeron que podía interpretar cualquier papel, menos el de mí mismo». Estas palabras reflejan no solo una tristeza existencial, sino también la carga que significaba para él ser una figura pública en una época donde la diversidad afectiva era criminalizada, ridiculizada y reprimida. La paternidad, un secreto nunca confirmado. Una de las revelaciones más sorprendentes tras la muerte de Eduardo Manzano fue la aparición de una joven llamada Mariana T.G., quien asegura ser hija biológica del comediante, fruto de una breve relación que él tuvo en Monterrey durante una gira en 1984. Mariana, hoy de 41 años, presentó como prueba varias cartas que Eduardo le envió a su madre en los años 80, donde hablaba de una estrella naciente y de su deseo de algún día tomarla de la mano y caminar en libertad por el parque. Aunque Eduardo nunca reconoció públicamente a Mariana, sí le envió apoyo económico durante años y le escribió cartas bajo seudónimos. Según Mariana, en una ocasión, cuando ella tenía 15 años, lo encontró en una librería en Polanco. Él la miró, le sonrió y dijo: «Pareces tanto a mí que hasta duele». Luego se marchó sin más palabras. Esta historia ha dividido a la familia Manzano. Algunos la niegan. Otros, tras leer los diarios del actor, han comenzado a aceptar la posibilidad de que Eduardo sí haya tenido otra hija,
y que por miedo a escándalos eligió el silencio. El precio de la negación. La lucha interna que vivía Eduardo Manzano dejó secuelas evidentes en su salud emocional. Aunque nunca fue diagnosticado oficialmente con depresión, sus escritos dan cuenta de episodios de ansiedad, insomnio y sentimientos de vacío. En el 2005, tras la muerte de Enrique Cuenca, su compañero de Los Polivoces, Eduardo entró en una crisis profunda. Escribió en uno de sus últimos diarios: «Con él se fue una parte de mi historia, la única que era pública. Lo otro, lo que nadie conoce, eso me acompañará hasta el final, o hasta que me atreva a gritarlo». El gran comediante que hacía reír a millones no siempre encontraba motivos para sonreír en la intimidad, pero nunca dejó de escribir, de reflexionar, de buscar respuestas. Muchos de sus escritos, según su nieto mayor, podrían ser publicados en un libro póstumo titulado El hombre que se rió demasiado, la comedia como máscara y alivio. Paradójicamente, fue en la comedia donde Eduardo encontró su refugio más seguro. El escenario era el único espacio donde podía transformarse, desahogarse, llorar disfrazado de risa. Sus personajes exagerados, sus gestos teatrales, sus frases cómicas eran una forma de sublimar el dolor. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando, en una entrevista con Verónica Castro en 1992, dijo: «A veces el chiste más grande es el que uno se cuenta a sí mismo, para no llorar». Muchos rieron, pero pocos entendieron el trasfondo. Hoy, a la luz de lo que sabemos, esa frase adquiere una dimensión distinta, casi profética. La vida amorosa de Eduardo Manzano fue un mosaico de ternura, pasión, miedo y renuncia. Amó profundamente, pero muchas veces desde la sombra. Tuvo la oportunidad de vivir plenamente, pero eligió proteger su carrera y su imagen, aunque eso significara negarse a sí mismo. Sin embargo, en cada carta guardada, en cada diario oculto, en cada gesto silencioso, dejó un rastro claro de su verdad. Hoy, cuando ya no está físicamente entre nosotros, su historia se revela como la de un hombre valiente en su arte, pero vulnerable en sus emociones. Un ser humano que, como tantos otros, luchó por amar en un mundo que no siempre estaba dispuesto a entender. Preparando el último acto, las revelaciones antes del final. Lo he ocultado toda mi vida, pero quiero que el mundo sepa quién fui realmente. Eduardo Manzano, en su última carta a su nieto. Introducción. Cada vida es una obra, y cada obra necesita un acto final. Para algunos, este cierre llega de improviso, sin guión ni despedidas. Para Eduardo Manzano, en cambio, el último capítulo de su existencia fue cuidadosamente orquestado, como si supiera que, tras su partida, vendría el momento más revelador. En este tercer capítulo nos adentramos en sus últimos años de vida, marcados por el deterioro físico, la soledad emocional, la reconciliación con su pasado y la preparación meticulosa de una verdad que por décadas había sido negada. Manzano no solo dejó un legado artístico, sino también un testamento íntimo, emocional, humano, una confesión escrita con el alma. Los años del silencio. Un ídolo en retiro. Después de una carrera prolífica que abarcó televisión, cine, teatro y radio, Eduardo comenzó a alejarse paulatinamente de los reflectores a partir del año 2010. Aunque seguía haciendo apariciones esporádicas, su presencia ya no era tan constante como antes. Las nuevas generaciones lo conocían principalmente por sus papeles en telenovelas cómicas o como abuelo en películas familiares. La energía que una vez lo caracterizó empezó a disminuir, pero su agudeza mental permanecía intacta. Vivía en una casa modesta en la colonia del Valle, rodeado de libros, discos de vinilo, fotografías antiguas y, sobre todo, recuerdos. El hogar se convirtió en su refugio. Allí leía por las mañanas, escribía por las tardes y recibía solo a un grupo muy reducido de personas: su hija Fernanda, su nieto mayor Esteban, su asistente personal Mariana, una joven que también fue su compañera de caminatas, y un sacerdote retirado llamado Padre Mauricio, con quien solía tener largas conversaciones sobre el perdón, la identidad y la muerte. Según Mariana, en los últimos 3 años, Eduardo comenzó a organizar cajas con documentos etiquetados como luz, sombra, silencio y verdad. No permitía que nadie las abriera. Las cuidaba como si se tratara de un guión sagrado. Lo que nadie sabía entonces era que esas cajas contenían no solo sus memorias, sino las claves para entender al verdadero Manzano. El deterioro físico y los primeros síntomas de despedida. En 2019 fue diagnosticado con fibrosis pulmonar, una enfermedad progresiva que lo obligó a usar oxígeno portátil y a limitar su movilidad. Aunque trató de mantener el ánimo,
Sus días eran cada vez más cortos, y sus noches más largas. La tos persistente, la fatiga crónica y la falta de aire lo fueron aislando del mundo. Pero no se quejaba. En uno de sus últimos escritos, fechado en enero de 2021, escribió: «Mi cuerpo se despide poco a poco. Ya no puedo correr, ni bailar, ni subir escaleras, pero aún puedo escribir, y mientras pueda hacerlo, seguiré hablando con el mundo». Fue durante esta etapa que intensificó su producción literaria personal. Escribía de madrugada, bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, con su máquina de escribir Olivetti de los años 60. Redactó más de 300 páginas de memorias divididas en capítulos titulados: El niño, el amante, el actor, el traidor, el que calla, el que muere. La carta que cambió. Todo el 11 de octubre de 2022, Eduardo le entregó a su nieto Esteban un sobre cerrado, lacrado con cera roja y con una sola indicación: «No lo abras hasta que me haya ido». Esteban, respetando el deseo de su abuelo, guardó el sobre en una caja fuerte familiar. Nadie sabía su contenido. Nadie, excepto el propio Eduardo, sabía que esa carta contenía la confesión más esperada y más temida de toda su vida. La carta, que se dio a conocer a los medios días después del funeral, comenzaba así: «Querido Esteban, hoy escribo no como el abuelo que viste en pantuflas contando chistes, sino como el hombre que durante 84 años ha vivido dividido entre lo que mostró y lo que fue». En 4 páginas escritas a mano, Eduardo confesaba su homosexualidad, su amor eterno por Santiago, el miedo que lo acompañó siempre y el deseo de que su historia, por fin, sirviera para liberar a otros que, como él, tuvieron que esconderse tras una máscara. También expresaba su arrepentimiento por no haber sido completamente honesto con sus hijos, aunque confiaba en que algún día lo entenderían. Y cerraba con una frase que conmovió al país entero: «Si algún día me recuerdan, que sea no solo por hacerlos reír, sino por haber tenido el valor, aunque tarde, de decir la verdad». Reacciones familiares y mediáticas. La carta causó conmoción. En los medios se generaron múltiples debates. Unos lo aplaudieron por su valentía, otros lamentaron que no lo hubiera dicho en vida. En las redes sociales, el hashtag #Enchaita, gracias. Eduardo se volvió tendencia. Figuras públicas, actores y defensores de los derechos LGBT+ expresaron su admiración. Su nieto Esteban ofreció una entrevista exclusiva a un canal cultural, donde relató cómo fue recibir aquella carta. Dijo entre lágrimas: «Nunca dudé de que mi abuelo era un hombre bueno, pero esa carta me lo confirmó más que nunca. No lo juzgo, lo abrazo». Por su parte, Mariana, la asistente que lo acompañó durante casi 10 años, confesó que ya intuía la verdad, pero que nunca se atrevió a preguntarle. Él hablaba con silencios. Sus silencios eran más elocuentes que muchas palabras, dijo. Fernanda, su hija, fue más reservada, pero en un comunicado escribió: «Mi padre vivió como pudo. Lo amé en todas sus formas, y seguiré amándolo, incluso en las que no conocía. El legado de un hombre íntegro». A partir de la carta, surgió el proyecto de convertir su historia en un documental titulado La última risa de Eduardo Manzano, producido por una reconocida plataforma de streaming. El documental, actualmente en producción, incluirá material inédito, audios, cartas, entrevistas con personas que lo conocieron en su intimidad, así como extractos dramatizados de sus diarios. Además, una editorial ya confirmó la publicación de sus memorias completas bajo el título provisional El comediante que lloraba en secreto, donde se recopilarán más de 400 páginas de escritos personales. La Fundación Eduardo Manzano, creada por su nieto, se dedicará a promover el bienestar emocional de artistas mayores, así como a brindar apoyo a personas LGBT+ de la tercera edad. Una manera simbólica de cerrar un círculo que, durante años, estuvo incompleto. Reflexiones finales. El perdón y la libertad. En uno de los últimos párrafos de sus memorias, Eduardo escribió: «No me atreví a vivir con libertad, pero soñé con ella cada noche. Y si este testimonio sirve para que alguien más viva sin miedo, entonces todo valió la pena». Esas palabras resumen la esencia del hombre detrás del artista. No fue solo un ícono de la comedia, fue un ser humano que sintió, amó, temió y finalmente se atrevió a dejar un mensaje más allá de la risa. La etapa final de Eduardo Manzano fue un proceso de sanación silenciosa, de orden interior, de reconciliación con el pasado y de liberación. Eligió no morir con su secreto, sino convertirlo en una herencia emocional para quienes lo amaron y para quienes alguna vez se sintieron invisibles. Este capítulo de su vida no fue solo el último acto de un gran comediante,
sino el primer acto de una verdad revelada. Eduardo Manzano se despidió del mundo con la dignidad de quien ya no necesita esconderse, y con la ternura de quien entendió, al final del camino, que ser amado también significaba ser conocido por completo. Un legado inesperado. La huella eterna de Eduardo Manzano en el corazón de México. El último acto de un comediante no fue una carcajada, fue una verdad que resonó más fuerte que cualquier aplauso. Cuando Eduardo Manzano cerró los ojos por última vez, nadie imaginó que su partida encendería una conversación nacional. Más allá de sus frases cómicas, sus personajes entrañables y su historia artística impecable, lo que quedó latiendo tras su muerte fue algo mucho más profundo, un mensaje de autenticidad. El cuarto y último capítulo de esta serie explora las repercusiones de su revelación póstuma, cómo cambió la forma en que México lo recuerda y el impacto cultural que dejó en generaciones futuras. El legado de Eduardo Manzano no es solo humorístico, es profundamente humano. La nación reacciona, entre aplausos y lágrimas. En los días posteriores a la difusión de la carta póstuma de Eduardo, México entró en una especie de pausa emocional. Programas de televisión interrumpieron su programación habitual para rendirle homenaje. Noticieros, revistas culturales y columnas de opinión dedicaron páginas y horas a analizar no solo su carrera, sino también su valentía al confesar su verdad más íntima. En las redes sociales, miles de personas compartieron anécdotas, frases y recuerdos asociados al actor. Sin embargo, lo más conmovedor fue el surgimiento de mensajes de personas mayores de 60 años que, inspiradas por la revelación de Manzano, decidieron hablar por primera vez abiertamente sobre su orientación sexual o sobre verdades que habían guardado durante décadas. Uno de los tweets más virales decía: "Mi nombre es Juan, tengo 72 años. Eduardo Manzano me dio permiso de dejar de fingir. Gracias por tu última broma, que fue también la más valiente. De ídolo televisivo a símbolo de la verdad". Durante muchos años, Eduardo fue visto como un ícono familiar, una figura segura, el eterno comediante que podía ser presentado a niños y abuelos por igual. Su legado artístico estaba definido por la risa, pero su despedida redefinió su imagen. Pasó de ser solamente un ídolo televisivo a convertirse en un símbolo de lucha interna, de verdad silenciada y finalmente de redención emocional. Críticos literarios comenzaron a analizar sus cuadernos como piezas de confesión lírica. Sociólogos destacaron el poder transformador de su carta. Psicólogos hablaron del fenómeno de la liberación póstuma como una herramienta de sanación colectiva. La historia de Eduardo se transformó en un espejo en el que miles comenzaron a mirarse. Su nieto Esteban, en una charla TEDx titulada "Mi abuelo, el hombre detrás de la risa", reflexionó: "Durante años lo vi como un comediante, hoy lo entiendo como un héroe, no porque hiciera reír, sino porque tuvo el coraje de ser él mismo, aunque fuera al final". Transformaciones culturales. El efecto Manzano. El FOU, efecto Manzano, como fue bautizado por algunos analistas culturales, no tardó en sentirse en diversos ámbitos. En los medios de comunicación, programas que antes evitaban temas de diversidad comenzaron a integrarlos con mayor naturalidad. Se produjeron especiales televisivos centrados en la historia de artistas que, como Eduardo, vivieron con miedo. Se abrió un espacio de conversación más honesto, incluso en medios conservadores. En la educación. Varias universidades incluyeron su caso en clases de comunicación, literatura contemporánea y estudios de género. La UNAM organizó el seminario Humor, Identidad y Verdad. El caso Eduardo Manzano, donde se analizó su influencia en el imaginario colectivo mexicano. En el activismo, organizaciones LGBT+ utilizaron su imagen en campañas para adultos mayores. Bajo el lema "Nunca es tarde para decir la verdad", se promovieron espacios seguros para ancianos que vivieron reprimidos durante décadas. Se crearon líneas de ayuda, grupos de apoyo y encuentros inspirados en su legado. El documental y la serie biográfica. La productora que adquirió los derechos de sus memorias comenzó el rodaje de una serie biográfica en 2026, titulada Eduardo, el de la última risa, con guión basado íntegramente en sus diarios personales. La producción prometía no solo mostrar la vida artística del comediante, sino también sus conflictos emocionales, su amor prohibido con Santiago y los dilemas de una doble vida. Actores reconocidos se postularon para interpretarlo, no solo por la complejidad del personaje, sino también por el respeto que inspiraba. El anuncio de la serie fue acompañado por un comunicado de su hija Fernanda que decía: "Mi padre fue muchas cosas y ahora, a través del arte, será también muchas más. Que su historia inspire a los que aún tienen miedo". Testimonios nunca escuchados.
Santiago habla. Una de las mayores sorpresas fue la reaparición pública de Santiago Aranda, el gran amor de Eduardo. Desde Barcelona, ofreció una entrevista a un medio mexicano donde rompió su silencio de décadas. Nunca le pedí que lo hiciera público. Nunca quise fama, solo quise su amor. Y lo tuve a mi manera, en cada carta, en cada encuentro, en cada postal sin remitente. Él fue mi compañero, aunque el mundo no lo supiera. Santiago también reveló que Eduardo había intentado contactarlo por videollamada en sus últimos meses, pero que él, por temor al dolor, no respondió. Aún así, expresó que leer la carta póstuma fue un acto de cierre que le permitió perdonar, sanar y sonreír. El Museo Manzano, un espacio de risa y verdad. En septiembre de 2027 se inauguró el Museo Eduardo Manzano en la Ciudad de México. El lugar, ubicado en una casona restaurada en Coyoacán, exhibe objetos personales del actor, sus cuadernos originales, vestuarios, guiones, fotografías inéditas y cartas escaneadas. Pero lo más emotivo del museo es la Sala del Silencio, una habitación completamente blanca, donde suenan audios de sus pensamientos íntimos, narrados por actores, acompañados de una instalación artística que cambia según las estaciones. Esta sala invita a la reflexión sobre identidad, valentía y la importancia de la verdad. Una nueva generación lo descubre. A pesar de que muchos jóvenes no crecieron viendo a Eduardo en vivo, su historia se viralizó en plataformas como TikTok, donde fragmentos de sus entrevistas, escenas de sus personajes y citas de sus escritos se transformaron en tendencias. Frases como, el mayor acto de comedia es vivir con una máscara. Me reí para no llorar, pero lloré cuando ya nadie me veía. No fui libre, pero fui honesto al final. Se convirtieron en lemas inspiradores. Algunos jóvenes incluso tatuaron estas frases en su piel, convirtiendo al comediante en un símbolo inesperado de libertad emocional. Reflexiones finales. ¿Qué nos dejó Eduardo Manzano? Nos dejó risas, sí, pero también preguntas. Nos dejó carcajadas, pero también lágrimas. Nos dejó personajes inolvidables. Y un mensaje eterno, que nunca es demasiado tarde para ser uno mismo. Que vivir con verdad, aunque sea al final, es mejor que nunca hacerlo. Que un comediante puede ocultar muchas cosas, pero que al final, su humanidad brilla más que cualquier guión. Una última visita. En la última página de su cuaderno titulado El que muere, Eduardo escribió una carta dirigida a nadie en particular, o quizás a todos nosotros. Si llegaste hasta aquí, gracias. Significa que te interesó algo más que mis chistes, que viste al hombre, no solo al personaje, que supiste que detrás del ja 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 había un ay ay ay, y si alguna vez te sentiste solo, incomprendido o con miedo de decir quién eres, entonces tal vez somos más parecidos de lo que crees. Ríe, ama, y no esperes a estar al borde de la muerte para empezar a vivir con verdad. Gracias por haberme acompañado. Eduardo.